¿Sí? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, con todo el cariño, el respeto y el sentir más profundo del Gobierno de la Junta de Extremadura, darle nuestro más sentido pésame a todas aquellas personas que bien por razones de la COVID-19 o bien por otras razones han perdido a un ser querido a lo largo de este duro tiempo de pandemia que llevamos viviendo en el país y en todo el mundo. En segundo lugar, desearle a todas aquellas personas que ahora mismo están atravesando por la enfermedad de la COVID-19 que tengan una pronta y completa recuperación, que esa recuperación sea de verdad. Ahora pasaré a explicarle algunas de las cuestiones que vamos a abordar en las próximas semanas y que pone de manifiesto una vez más de cómo va a abordar esto el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y, en tercer lugar, me van a permitir que le dé las gracias, que felicite a toda la sociedad extremeña que está siendo capaz de seguir manteniendo, a pesar ya de llevar muchos meses con esta pandemia, seguir manteniendo su compromiso a la hora de, primero, seguir las recomendaciones. Yo creo que es mayoría aquellas personas que siguen las recomendaciones, cuestión, sinceramente, que agradezco de todo corazón. También que acudan a los cribados masivos y cribados selectivos que estamos haciendo a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma y que nos permite tener una tasa de pruebas diagnósticas de infección activa muy importante. Y eso es algo tremendamente positivo, porque eso nos permite adelantarnos al virus. Y, en tercer lugar, que estén acudiendo tan masivamente a la vacunación. Yo creo que el hecho de que estén creyendo en esa posibilidad que ofrece la ciencia para la reactivación social, la reactivación económica y también, por supuesto, y lo principal, para mejorar su salud, que es el proceso de vacunación, es un ejemplo, ¿no? Ayer se celebró el Consejo de Ministros de la Unión Europea en Luxemburgo. Se reunía la ESCO y aparte de la ministra de Empleo y por parte de la delegación extremeña asistió nuestra consejera de Educación y Empleo. También asistió, porque el Consejo ESCO también lleva los temas de sanidad y lleva los temas de consumo, aparte de llevar los de empleo. Acudió la ministra de Sanidad, ¿no? Cuando la ministra de Sanidad explicó cuáles eran las cifras de vacunación en España, les tengo que decir que se sintieron muy orgullosos en la Unión Europea del ritmo de vacunación de España en su conjunto, y se sintieron muy orgullosos de la estrategia de vacunación de España. Puede tener todas las luces y todas las sombras que quieran, pero el hecho de que se nos haya reconocido en Europa que la estrategia está bien diseñada, que la estrategia está seguida, muy seguida, por los españoles en su inmensa mayoría y de forma especial por los extremeños y las extremeñas, es un motivo de verdad de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Y, sobre todo, de mucho agradecimiento a esos profesionales que están dándolo todo porque este proceso de vacunación vaya lo más rápido posible. Hoy la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura no dista mucho de lo que ocurre en el resto del país. Estamos en un leve descenso de las cifras de incidencia que se va poniendo de manifiesto si vamos comparando semanas con semanas. Es difícil saber la evolución de la incidencia si comparamos día a día, porque hay altos y hay bajos en el número de contagios. Solo con que dé un brote, ya con las cifras que tenemos de positividad en la comunidad autónoma, solo con que se dé un brote, pues ya las cifras cambian de incidencia, ¿no? Hoy damos una incidencia de 63 casos por 100.000 habitantes a los 14 días.
que está por debajo de la media española, que está en 98,7, casi 99 casos por 100.000 habitantes en la media española, o a los 7 días quedamos 28 casos por 100.000 habitantes frente a 43 casos por 100.000 habitantes de la media española, ¿no? Celebro dos cosas. Primero, que nos seguimos manteniendo en un nivel de incidencia positivo, que vamos bajando, ya digo, semana a semana, con un descenso que no supera el 6% de descenso, pero descenso, a fin de cuentas. Ya digo, con esas oscilaciones que pueden traernos determinados brotes, pero sobre todo lo que les tengo que decir también es que celebro mucho que nuestro país en su conjunto vaya disminuyendo las cifras de incidencia, y que eso se vaya viendo en las cifras de incidencia tanto a los 14 como a los 7 días. Saben que desde hace tiempo estamos siguiendo la estrategia de adelantarnos al virus. La estrategia de adelantarnos al virus consiste en hacer cribados en aquellas zonas donde detectamos que existe una positividad alta o donde detectamos algún caso de contagio, ¿no? Son numerosos los cribados que estamos haciendo. El último más numeroso ha sido el de Malpartida de Plasencia, que afortunadamente los datos conocidos hasta el momento actual es que no ha dado ningún positivo de las pruebas realizadas y que hemos conocido, que son alrededor de unas 58 pruebas las que hemos conocido hasta la mediodía de hoy. Quedan más pruebas por conocer, por lo tanto no puedo darles completamente los resultados hasta el día de mañana, pero de momento el cribado que se está haciendo está siendo satisfactorio y no nos incrementará mucho la incidencia en esa localidad, lo cual celebro. Pero, miren, en esta estrategia de adelantarnos al virus tenemos una tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes de 1.425 pruebas. Esto nos permite estar por encima de la media del país también. La media del país está en 1.343. Estamos con un porcentaje de positividad del 2,5% frente a un 4,3% de la media del país. El adelantarnos a esto el adelantarnos al virus significa que en el día de ayer los casos diagnosticados de infección, y quedamos hoy, el 70% de ellos, el 69,9%, eran asintomáticos. Eso permite detectar precozmente las infecciones y, por lo tanto, que no hayan desarrollado síntomas y que podamos actuar precozmente sobre ellos. Esto nos lleva a una ocupación hospitalaria de las más bajas del país. De hecho, en hospitales de agudos tenemos un porcentaje de ocupación de camas ocupadas por COVID de 0,68%. Son 19 camas las que tenemos ocupadas en este momento de hospitalización, frente a un 2,5% de la media del país, y que de esas 19 personas, 2 personas estén en UCI, lo que supone un porcentaje de ocupación también de los más bajos del país, si no el más bajo, que es 1,03%, frente a un 9,06% de la media del país. Son unos datos que podemos considerar positivos, pero tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, prevenir la enfermedad grave, bajar las cifras de incidencia, seguir acudiendo a los cribados y seguir pensando que el virus está ahí. Seguir pensando que el virus está ahí. Creo que esto es muy importante en los tiempos que vienen, donde pueden venir tiempos de relajación. Esto nos lo ha permitido la vacunación, ¿no? Pero, sin duda ninguna, tenemos que seguir prestándole atención a determinadas circunstancias. Y esas circunstancias a las que tenemos que seguir prestándole atención desgraciadamente, tenemos que seguir prestándole mucha atención al área de salud de Llerena Zafra. El área de salud de Llerena Zafra presenta una tasa de incidencia a los 14 días de 135 casos por 100.000 habitantes y de 57 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Tenemos que tener muchísima vigilancia y pido, por favor, a los ciudadanos y ciudadanas de ese área de salud que, por favor, colaboren acudiendo a los cribados que organizamos,
y que van a ser numerosos a lo largo de los próximos días en numerosas localidades donde hemos detectado una positividad alta. Y, por supuesto, también que cumplan, por favor, con las medidas y con las recomendaciones que estamos dictando, ¿no? Y que, si se quiere, se puede. Plasencia, que estaba en una situación hace unas semanas cercana a los 250 casos por 100.000 habitantes, hoy tiene una tasa de incidencia a los 14 días de 72 casos por 100.000 habitantes. ¿Por qué lo pueden conseguir en Plasencia y no lo podemos conseguir en otras áreas de salud, ¿no? Yo creo que es posible y a eso animo a la población. Ese es uno de los puntos de especial significación. El otro punto de especial significación es que ahora mismo las edades que más se nos están infectando es de los 15 a los 20 años y de los 20 a los 29 años. Y esto está pasando en todo el país. De ahí que la edad media en los contagios en los últimos 7 días sea de 36 años. O de ahí que la edad media de ingreso en hospital, afortunadamente ya no somos capaces de calcular en los últimos 7 días la edad media de los fallecidos, pues porque no hemos tenido fallecidos, afortunadamente, en los últimos 7 días, con lo cual es dificilísimo que sepamos cuál es la edad media de algo que no se ha producido, pues que la edad media de ingreso en hospital esté en 51 años. 51 años. Pero tenemos que tener presente que aún así se siguen produciendo casos graves, que la vacuna lo que tiene demostrado es que evita los casos graves, pero que la gente se puede seguir infectando y que si se puede seguir infectando puede seguir transmitiéndolo. Por lo tanto, precaución a pesar de los buenos datos de vacunación. Hoy tenemos casi un 60% de personas vacunadas en Extremadura. Tenemos a 541.367 extremeños y extremeñas que están vacunados a día de hoy. Ya es una cifra bastante importante, con al menos una vacuna. Y tenemos 340.487 personas que están con la pauta completa. Es decir, un 37% aproximadamente del total de la población a vacunar. Son cifras de cobertura ya muy importantes, que nos llevan a pensar que la estrategia de vacunación está siendo bastante ágil. Si nos centramos en tramos de edad, lo que nos dice el Ministerio es que en Extremadura el 97,7% de las personas mayores de 50 años se encontrarían vacunadas con la primera dosis y el 64,4% lo estarían con la pauta completa. En España están vacunados con una dosis el 92,2% y con la pauta completa el 58,8%. Gracias a nuestros profesionales, gracias a la sociedad extremeña. En el tramo de edad de los 40 a 49 años, que hemos empezado hace unos días, el proceso de vacunación está siendo especialmente ágil. De hecho, a día de hoy podemos decir que el 54% de ese tramo de edad, de los 40 a 49 años, el 54% está ya vacunado con una dosis. Por lo que creo que cada vez está más cerca ese objetivo que nos habíamos marcado de que en el mes de junio, a lo largo del mes de junio, probablemente a finales de este mes, hayamos sido capaces de comenzar a vacunar o empezado a vacunar a alguna de las edades comprendidas en la década de los 30 a los 39 años. Hemos dado respuesta también a la segunda dosis de la vacunación de aquellos trabajadores del ámbito de la educación que estaban pendientes de su proceso selectivo, de su proceso de oposición.
A todos los que están vacunados con la vacuna de AstraZeneca le damos una fecha cierta, pasado ya el periodo de exámenes para esa segunda dosis. Y a los que están vacunados con vacunas RNA, es decir, vacunas de Pfizer o vacunas de Moderna, pues lo que hacemos es que le enviamos un mensaje diciéndole que les llamaremos para vacunarle una vez que hayan pasado el proceso de oposición. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Afortunadamente tengo que decirles que no hemos llevado ninguna población a perimetrar. Y desde el ámbito de la salud pública, saben ustedes que la semana pasada, a finales de la semana pasada, pusimos en marcha el aumento de la hora de cierre de la hostelería y de la restauración y abrimos el ocio nocturno. Lo razonable es que ya la semana que viene tomemos una decisión en función de la incidencia sobre el incremento de la hora de cierre de las 2 a las 3 de la madrugada en función de la incidencia. Y también empecemos ya a hablar de otra flexibilización que está esperando el sector y, si la incidencia nos lo permite, así lo vamos a hacer, que sería abrir el consumo en barra, siempre manteniendo una distancia de seguridad entre la ocupación de las barras, lógicamente. Esas son las dos cuestiones que nos quedarían pendientes. Con el sector de la balneoterapia, que también teníamos algunas cuestiones que resolver y que hemos tenido ya varias reuniones con el sector de la balneoterapia. Los balnearios están empezando a recuperar su actividad. Aquellos que estaban en proceso de reforma, lógicamente, cuando terminen sus reformas, empezarán a vacunar, y la Comunidad Autónoma de Extremadura está realizando un esfuerzo muy importante con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para recuperar la balneoterapia por parte del Inserso cuanto antes. Nos han podido casi confirmar que la balneoterapia del Inserso se podría retomar en el mes de septiembre. Y va a haber novedades con respecto a otros años, como es que se puedan firmar contratos por parte de los balnearios con carácter plurianual, que esto es la primera vez que se produce. Siempre se habían producido que de temporada a temporada de los viajes del Inserso, que tenían que ver con la balneoterapia, se hiciese un contrato cada año. Estos serían contratos plurianuales, donde ya le hemos dicho también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que el Servicio Regional de Salud estaría dispuesto a apoyar al sector de la balneoterapia por cuanto que supone salud para la población. Por lo tanto, entendemos que la balneoterapia es positiva. De hecho, hay una especialidad que es la medicina hidrológica, que se ejerce dentro de los balnearios y que por lo tanto para nosotros no solo es turismo, sino que es oportunidad de salud, ¿no? Esa sería la otra parte que nos queda. Con respecto al Pleno del Consejo Interterritorial, decirles que hoy hemos ratificado lo que ayer dijo ya la Comisión de Salud Pública. Están abiertos todos los grupos de vacunación, todos los grupos etarios de vacunación, donde está permitida la vacuna ya están abiertos. Eso significa que las comunidades autónomas, a medida que vayamos agotando la vacunación en determinadas décadas, podemos empezar con la siguiente. Hasta ahora no estaba incluido en la estrategia de vacunación la vacunación a los menores de 30 años, ya está incluida. Y a partir de ahí pues seguiremos hasta los 12 años, que es la edad en la que también está indicada la vacunación ya. Decirles en este sentido que lo que tiene en mente la Comunidad Autónoma de Extremadura, visto que se va a incluir en la estrategia de vacunación, es que estos niños y niñas, estos chicos y chicas, a partir de los 12 años, estarán vacunados para cuando empiece el curso escolar. Y será una medida más para que el curso escolar que viene
tenga mayores niveles de protección. No se ha tomado ninguna decisión con respecto a los Erasmus, de momento, si bien la postura de la comunidad autónoma, saben ustedes, que es vacunar a los Erasmus antes de que se vayan a las estancias en el extranjero, con lo cual yo espero que esto se pueda solventar por parte de la Comisión de Salud Pública para que se actúe en todo el país de una forma similar. Cuando digo Erasmus, me estoy refiriendo a todos los estudiantes universitarios en movilidad, porque no solo se van fuera los Erasmus. Hay otra gente que para hacer másteres o para hacer cualquier otra cuestión que no son Erasmus en sentido estricto, también se van a ir fuera de nuestro país, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, lo haríamos para todos los estudiantes universitarios en movilidad, que es como, en sentido estricto, debe llamarse a esta cuestión. Con respecto a la vacunación en el sector que tiene que ver con el turismo, tampoco se ha tomado ninguna decisión en el seno del Consejo Interterritorial. Por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la posición que defendemos, que mantendremos y que estamos haciendo es, si una persona, es primero, recomendar siempre que la vacunación, si se puede, se haga en el lugar de origen. Si se puede, que se haga en el lugar donde se ha puesto la vacunación, la primera vacunación, o en el lugar donde tenga esa persona la tarjeta sanitaria. En segundo lugar, la estrategia de vacunación y la ficha técnica de las vacunas permiten una cierta flexibilidad a la hora de administrar segundas dosis o primeras dosis en un plazo de semana, una semana, 2 semanas, y generalmente las vacaciones de la gente no suele ir más allá de 2 semanas, de 1 semana, digo fuera de la comunidad autónoma. Si las estancias fuesen muy prolongadas, que fuesen a prolongarse durante meses, existe la opción de obtener la tarjeta de desplazado. Es importante obtener la tarjeta de desplazado para vacunarse, puesto que es la forma en que quede registrado dentro del registro RESVACU, que es interoperable en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud, y nosotros no tendremos ningún problema en vacunar a esas personas, sean en segunda dosis o sea la vacunación completa, si así lo necesita. Por lo tanto, como recomendación, decirles, si se pueden vacunar en sus comunidades autónomas de origen, vacúnense. Esto es para los extremeños y para los de fuera. En segundo lugar, si creen que el tiempo que van a estar fuera de su comunidad autónoma es 1 semana o son 2 semanas, no pasa nada. Las fichas técnicas de las vacunas permiten adaptar a esa realidad. Y, en tercer lugar, si eso no fuese posible, porque se vayan a quedar aquí más tiempo, pues que se saquen la tarjeta de desplazado y nosotros procederíamos a su vacunación hasta en tanto se tomase alguna decisión al respecto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No se ha adoptado ninguna decisión con respecto al uso de las mascarillas, puesto que no ha habido ningún debate en el seno de la Comisión de Salud Pública todavía sobre las mascarillas. Cuando se produzca, estarán puntualmente informados de la decisión que pudiésemos tomar con respecto al uso de las mascarillas. Y, por último, decirles que estamos bajando la incidencia, que esa bajada de la incidencia nos lleva a una situación en la que estamos empezando a ver personas que han pasado la COVID y que tienen secuelas, que la mayoría de las secuelas son respiratorias y que, por lo tanto, por acuerdo del Servicio Extremeño de Salud, habrá unidades de referencia, una en cada provincia, para el COVID que tiene, o para la COVID que tiene síntomas prolongados en el tiempo. Vamos a ver
cuáles son esos síntomas que están quedando. De momento hemos identificado síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, hemos identificado síntomas cardiológicos, hemos identificado síntomas vasculares. Pues todo eso vamos a intentar seguirlos en el tiempo para adecuar posteriormente lo que serán, si hace falta, unidades de referencia, multiespecialidad, multidisciplinares, para poder dar respuesta a esas personas que, habiendo pasado el COVID, bien sea de forma asintomática o de forma sintomática, les haya quedado secuela y tengamos que seguirlas en el tiempo porque se conviertan en una enfermedad que sea crónica. Termino diciendo y pidiendo, por favor, a toda la sociedad extremeña que estamos en un momento muy importante. Estamos en un momento en el que, de protegernos nosotros, estamos protegiendo la estrategia de la vacunación. Y que si estamos protegiendo la estrategia de la vacunación es la forma más segura de salir de esto. Así que, por favor, le pido a la ciudadanía extremeña que se siga comportando como se está haciendo. Próximamente terminará el curso escolar. Eso, indirectamente, supone una medida de flexibilización más, porque los niños no van al cole. Y eso modifica la vida de muchas personas, Así que, por favor, pido a la ciudadanía que extremen las precauciones, pido a la ciudadanía que se comprometan a acudir a los cribados, sean estos masivos o selectivos, y pido, por favor, a la ciudadanía que siga confiando en la ciencia y que acudan a las campañas de vacunación como lo están haciendo. Es la forma más segura para vencerle la mano a este virus que ojalá dentro de poco sea una cuestión que nos permita ir tratando otros aspectos de la sanidad, que si bien no son tan urgentes como el abordaje de la COVID, sí son importantes y que tenemos que seguir poniendo en marcha. Y ahora a las preguntas que Buenas tardes a todos. Comenzamos turno de preguntas. Primero los compañeros que están en la sala. Juan Soriano, del diario Hoy. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Juan. Yo, cuestiones concretas. Ha hablado de cribados en el área de Llerena Zafra. Quería saber en qué localidades. Y sobre la vacunación a menores de 12 a 16, no sé si se plantea que sería en agosto, que también hay gente de vacaciones, o sería en los primeros días de septiembre. Vamos a ver. Con respecto a las localidades, hay un listado de localidades que seguro que si se las listo se me van a olvidar. Se lo facilitarán desde mi gabinete de prensa. No obstante, si le digo Monesterio, si le digo Bienvenida, si le digo Zafra, si le digo Fuente del Maestre, si le digo, esas localidades van a estar incluidas, porque han dado cifras de positividad altas, ¿no? Y por lo tanto vamos a hacer cribado en todas ellas. No obstante, yo agradezco las labores de los alcaldes y de las alcaldesas en las convocatorias que hacen para los cribados. Hoy seguro que los alcaldes, cuando se vayan enterando de dónde están las localidades, se lo comunicarán a sus vecinos por el bien del pueblo, ¿no? Con respecto a la vacunación, lo que permite la estrategia ahora ya también es solapar grupos de edad. Y es posible solaparlos. Con lo cual, el acuerdo acaba de tomarse en la Comisión de Salud Pública. No nos ha llegado ni siquiera el certificado del acuerdo en la Comisión de Salud Pública. Vamos a ver cuántas dosis de vacunas nos mandan también. Y conjugando todos esos factores, seremos capaces de dar una fecha aproximada. En cualquier caso, nuestro interés es que sea siempre antes del inicio del curso escolar, para que la pauta de vacunación esté completa antes del inicio del curso escolar. Será una vacunación con RNA mensajero, por lo tanto, como mucho será entre 21 y 28 días la segunda dosis. Quiere decir que, aunque empezásemos a finales de agosto, llegaríamos con buena fecha al inicio del curso escolar. Rubén Tejedor, de Canal Los Erasmus me preocupan algo más porque hay algunos que se incorporan a lo largo del mes de agosto. Entonces intentaríamos cuadrar estos datos con la Universidad de Extremadura, así como con otros estudiantes de movilidad.
Rubén Tejedor, de Canal Extremadura Televisión. Adelante, Rubén. Consejero, comenta que no se ha debatido en esa Comisión de Salud Pública acerca del uso de las mascarillas, Sí. pero sí quería saber si usted se atreve a hacer una predicción, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos, de cuándo podría dejar de usarse la mascarilla en espacios públicos. No, mire, no, porque, bueno, yo creo que ya hemos cometido demasiados errores en comunicación a lo largo de esta pandemia cuando no sabíamos las cosas. Ahora que las sabemos, lo mejor que se puede ser es prudente, y cuando tengamos una decisión tomada por los técnicos, amparada por los técnicos, decidida por los técnicos, sea lo que digamos los políticos, ¿no? ¿Qué es lo que me parece a mí? Hombre, que si tenemos un 70% de la población vacunada, parecería razonable que ya bajásemos algunas medidas o flexibilizásemos algunas medidas, pero nos queda un amplio grupo de actividades en las que todavía tendremos que utilizar la mascarilla, y aventurarme a eso cuando además el uso de la mascarilla está congelado normativamente por una ley, que es la Ley 2/2021, me parece muy complicado, ¿no? Creo que aquí hay tiempos técnicos y tiempos jurídicos. Hay que derogar esa ley, si queremos, o por lo menos ese artículo donde aparece esa reseña del uso de las mascarillas, porque no vale con una interpretación libre. Es que la ley es muy taxativa en el uso de la mascarilla, por lo tanto, no me voy a atrever a decirlo. Creo que vamos en la buena dirección, que podremos conseguirlo. Yo entiendo las comunidades autónomas que lo están pidiendo, que son sobre todo aquellas comunidades autónomas que tienen playa o que tienen algunas zonas que, fundamentalmente eso, que tienen playa y que lo están pidiendo, que este acuerdo se llegue cuanto antes, pues porque hay una parte del turismo que puede verse afectado por esta situación. Pero yo creo que si ya hemos pasado lo que hemos pasado, vamos a ser un poco cautos y no parece que, si no lo ha decidido la Comisión de Salud Pública, intentemos introducir un debate ahora sobre el uso de la mascarilla, ¿no? Y se lo dice alguien que, como le dijeron los técnicos que no se utilizasen mascarillas, dije que no se utilizasen mascarillas, y luego después, como le dijeron los técnicos que se usase la mascarilla, dije que se usase la mascarilla. No quiero cometer más errores en un momento de fatiga pandémica como el actual, y prefiero no pronunciarme al respecto. A lanzarle otra cuestión. Sí. Anuncia también que se podrían flexibilizar la semana que viene algunas medidas en el Sí. sector de la hostelería. No sé si conoce la petición del sector de los empresarios del cine, que están pidiendo que se flexibilice también algunas de sus medidas y se permita el producto, el consumo de productos en el interior de las salas. No sé si se contempla esa posibilidad. Pues mire usted, me han llegado varias cartas de la, no sé cómo se llama, Federación Española de Cine, me parece, o algo así que se llama, la FECE o algo así. Me han solicitado en varias ocasiones que estudiemos estas circunstancias. Nosotros no queremos hacerle la vida imposible a nadie. Lo hemos demostrado por activa y por pasiva, pero en un momento determinado nuestros técnicos lo que decidieron es que con la variante alfa, que es la variante, ahora se llama alfa, antes se llamaba británica, lo que se dice es que en el interior de los establecimientos, se podía producir un mayor contagio. Los cines, que yo sepa, la mayoría son en espacios interiores, no son espacios al aire libre. Ya no tenemos esos cines de verano que teníamos en otras épocas, o donde existen cines de verano, pues bienvenidos sean, ¿no? En cualquier caso, la mayoría están en el interior y hemos permitido un aforo mayor que en el interior de los establecimientos donde se come y se bebe. Y cuando uno está en el interior de los establecimientos donde se come y se bebe, se tiene que quitar muchas veces la mascarilla para entrarse la comida en la boca. Y eso es lo que ha llevado a nuestros técnicos a que durante algún tiempo haya estado prohibido el consumo de bebidas y de comida o de palomitas en los cines. En cualquier caso, nosotros, con esas cartas que nos han mandado, lo mejor que podemos hacer es trasladársela como se la hemos trasladado a los técnicos, y en cuanto esto sea posible, pues nosotros no tenemos ningún interés en que la gente no coma palomitas dentro de los cines. Si eso
permite hacer resurgir al sector del cine. Lo de Televisión Española. Muy buenas tardes, consejero. Hablaba de 63 casos por 100.000 habitantes. Como estamos en estos momentos, llevamos apenas 5 días de aplicación de la medida de flexibilización en el sector del ocio nocturno, a las 2 de la madrugada. ¿Qué tendría que ocurrir para que la semana que viene se pudiera tomar la decisión de ampliarlo hasta las 3 y esto del consumo en Navarra? Que al menos no haya habido repercusión, subiendo la incidencia claramente la flexibilización de las medidas anteriormente tomadas. Si la incidencia sigue igual o está por debajo de como la tenemos ahora mismo, podríamos dar un paso más hacia la flexibilización. Mire, estamos entrando en una época en la que cada vez gana más importancia el no tener casos graves en nuestros hospitales y la incidencia empieza a medirnos la frecuencia de la infección. Pero si no tenemos casos graves, es una noticia positiva. Por lo tanto, si se mantienen estas cifras, solo si se mantienen estas cifras o bajan estas cifras, una vez que haya hecho un periodo de incubación, que es como solemos medir esto, si eso se ha cumplido, podemos introducir otra medida de flexibilización. Yo siempre he dicho, después de lo que ocurrió con la tercera ola, que íbamos a adoptar medidas de flexibilización y jamás iba a hablar de desescalada. Porque las medidas de flexibilización se entienden mejor que cuando decimos la palabra desescalada. Parece que la desescalada es la desescalada por una pared, ¿no? y las medidas se toman más de golpe. Aquí hemos ido flexibilizando en un compromiso constante con los sectores productivos para no dar marcha atrás. Vamos a seguir haciéndolo así, ¿no? Es probable que tardemos más, pero es probable que salgamos mejor y que no demos pasos atrás, que es lo que no me interesa, dar pasos atrás, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Los compañeros que están conectados de manera telemática, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Que yo quería preguntarle si Extremadura va a vacunar a los estudiantes de movilidad sí o sí, con independencia de lo que diga la Interterritorial y la Comisión de Salud. Bueno, o sin el acuerdo de estos dos organismos, Extremadura opta por qué no. Nosotros no nos vamos a saltar la estrategia de vacunación, Alberto. No nos vamos a saltar la estrategia de vacunación como nunca nos la hemos saltado, ¿eh? No nos la hemos saltado en los calendarios vacunales del niño, no nos la hemos saltado en el calendario vacunal del adulto sano, no nos la hemos saltado en el calendario vacunal en ningún momento. Entonces, evidentemente no nos vamos a saltar ahora las recomendaciones de salud pública. Ahora, nuestros representantes en la ponencia de vacunas y nuestros representantes en la Comisión de Salud Pública defenderán esta postura. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas.